Gracias. Sin embargo, bueno, creo que es importante mencionar esta parte del proceso que estamos llevando adelante y el porqué, la importancia de abordar eh, la parte de educación ligada pues a la acción ambiental, principalmente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es así que voy a hacer una presentación acerca de ello. Vamos a iniciar con esto, el tema de lo que estamos haciendo nosotros día a día, pues con estas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? A través de las diferentes acciones, pues, que tenemos como parte de nuestro cotidiano, ¿no? Una, unas emisiones que son equivalentes al día, ¿sí? De 600.000 bombas atómicas, es decir, similares a estas, ¿sí? Similares a la bomba atómica que se lanzó en Hiroshima y en Nagasaki en 1945, un 6 de agosto y un 9 de agosto. Pero esto, más allá de eso, es lo importante, creo que va en función a estas acciones que nosotros hacemos día a día, ¿no? El tema de transporte, el tema de los incendios. En este momento me encuentro justamente en la Chiquitanía, en Concepción, y al venir es pues impresionante la cantidad de bosques que se han quemado, bosques, ecosistemas en realidad que se han perdido, y es lamentable, ¿no? Y se siguen quemando, y no solo en esta parte de tierras bajas, sino también en Cochabamba. Seguramente las personas que vienen del interior, hoy día al salir justamente de Cochabamba, igual me sorprendía la cantidad de humo que había en la ciudad. Prácticamente no se veía esta mañana las montañas ni los cerros, y lamentablemente pues es esa la calidad ambiental que estamos generando pues como seres humanos. Acá tenemos igual una gráfica en la cual se va a ver esta quema de combustibles fósiles, es decir, todos los derivados del petróleo, aparte el carbón, ¿sí? Que estos también tienen una correlación casi similar, pues, al tema de la temperatura de nuestro planeta, ¿no? Como verán, esta gráfica, ¿sí? Que tiene una tendencia casi exponencial, pues sí, también tiene esta en términos de la temperatura de nuestro planeta. Y de los últimos 20 años, pues los últimos 7, ¿sí? Los últimos 7 hasta el 2022, y no creo que el 23 sea excepción, pues han sido los años más calientes en los que se han batido récords a nivel de temperaturas altas en nuestro planeta. Llegando a ciudades, por ejemplo, como Cuiabá en Brasil, a 50 grados centígrados, ¿no? Acá en Bolivia, Villamontes, por ejemplo, 47, 48 grados de temperatura, sensación térmica de 50. Entonces, sí son temas que hay que preocupar o nos tiene que preocupar. Y claro, estos son los países que justamente han batido récords en términos de temperatura, y pues sí, América Latina y el Caribe también. Por otro lado, el tema de la temperatura de los océanos, sí, también es un tema que nos debe convocar. Y dirán, pero ¿qué nos importa un poco los océanos si es que no tenemos nosotros costa o no tenemos una salida marítima? Pero no nos olvidemos pues que la temperatura de los océanos, o los océanos en realidad, pues son los termostatos de nuestro planeta, es decir, que todo lo que pasa en los océanos posteriormente se deriva en una evidencia a nivel continental, ¿sí? Y esa evidencia principalmente pues se da a nivel de, por ejemplo, lluvias, monzones, huracanes, entre otros, ¿sí? Teniendo pues esta afectación también a muchos de nuestros países a nivel de América Latina y el Caribe. Entonces, cada vez son más las personas que se vienen o vienen siendo afectadas por este tema de de estos fenómenos climáticos, ¿sí? Y también, obviamente, hay un coste, ¿no? Un coste que tiene que salir de algún lado, que pues generalmente es de nuestros impuestos, de dinero que podría haber sido bien invertido, tal vez en educación, en salud, pero no, tenemos que responder a estas afectaciones que nos da pues el cambio climático o esta variabilidad climática. Y ya lo dice el Papa Francisco, ¿no? En la carta de la encíclica de Laudato Si, donde los efectos más graves, pues, son a quienes menos recursos tienen, ¿sí? Es decir, que son a estas personas que menos capacidad de adaptación o tienen una resiliencia bastante baja, son, pues, a los que más afecta este tipo de eventos climáticos.
Y eso es lo que hablábamos hace un momento, ¿sí? Todo lo que pasa en los océanos posteriormente se traduce a la parte continental. Entonces hay que tener mucho cuidado también con el tema de los océanos. Por otro lado, ahí están las precipitaciones, por ejemplo, ¿sí? Precipitaciones como estas, convectivas, con bastante intensidad en un periodo corto de tiempo, ¿sí? Donde pues son bastante dañinas porque cae una cantidad o un volumen de agua bastante grande en un periodo corto de tiempo. Y esto genera pues obviamente inundaciones, afectación a diferentes igual comunidades, poblaciones de nuestro continente. Y lo vemos, ¿no? Lo hemos visto en diferentes partes, por ejemplo, en Cochabamba, ahí donde nos estamos reuniendo ahora, justamente en ese municipio, en Tiquipaya, es donde se han dado dos eventos en el mismo lugar, ¿sí? Donde se van sumando diferentes temas, ¿no? No solo es el tema de la variabilidad climática, sino también es el tema de gestión política, el tema de educación, ¿sí? El tema de una gestión de riesgos planificada, coordinada y efectiva, pues claro, toda esa suma de factores hacen de que tengamos este tipo de eventos. Y esto no solo pasa en América Latina y el Caribe, pasa en diferentes partes como Oceanía, Asia, ¿sí? Y claro, ahora en Europa igual, ¿no? Alemania, España han sido afectadas también con este tipo de efectos y eventos climáticos bastante intensos con bastante impacto también. Entonces, como decíamos, en los océanos pasa esto, se evapora el agua, se generan este tipo de fenómenos, pero a nivel continental también, ¿no? La humedad de la tierra se va perdiendo y esto genera otro tipo de problemas como son las sequías. Estas sequías que, claro, tienen otro tipo de afectación, principalmente a cuerpos de agua, ¿sí? Acá hay un mapa de América Latina donde se ve, o Sudamérica, perdón, donde se ve justamente los lugares con mayor sequía en los últimos años, y esto afecta justamente a un tema productivo, ¿no? Esta es una fotografía del año 2017, de la sequía del 2017, donde de un, de un productor que vive en Santibáñez, allá en Cochabamba, pues se sacaba este tipo de choclitos, ¿sí? Del tamaño de una moneda de 2 bolivianos. Entonces ahí uno se pregunta, y bueno, ya está bien, esto lo picará, le dará a sus pollos, a sus chanchos, pero después, si este productor se sacó dinero del banco, crédito para comprar maquinaria, insumos, semilla, mano de obra, pues ¿cómo paga? Y ahí hay algunos datos que son estos costes colaterales que muchas veces no los cuantificamos, como el tema de la migración, desintegración familiar, inseguridad en la familia, embarazos en adolescentes, ¿no? Entonces viene una consecuencia a través de un fenómeno como la sequía, que deriva en una falta de producción que puede derivar en problemas sociales, económicos, de salud, de educación. Y esto también se va dando a nivel de nuestra América Latina en diferentes zonas, ¿sí? Y claro, también, como les decía hace un momento, el tema de las temperaturas altas viene ligado al tema de los incendios. Estas son fotografías de Argentina, de Paraguay. Bolivia en los últimos 3 años ha perdido más de 12 millones de hectáreas. Y lamentablemente acá quisiera tal vez preguntar quiénes conocían la chiquitanía antes del 2019. Quisiera que levanten la mano, por favor. Levanten la mano quienes han conocido. Qué afortunados las personas que de verdad han conocido este tipo de bosques y este tipo de ecosistemas. Porque les diré que ahora que he pasado hace unas horas por esta zona, pues estos bosques que eran antes del 2019 no van a volver a estar en el estado en que estaban. Y van a pasar alrededor de casi 100 a 150 años para que vuelvan a estar, si es que los dejamos recuperarse, ¿sí? Para que estén en esa condición y en esa calidad que estaban hace aproximadamente 4 años. Entonces, es lamentable, porque se van perdiendo bosques únicos en el mundo. Este tipo de bosques no existen en otros países, en otros lugares del mundo. Es prácticamente el único lugar donde existe este tipo de bosques. Entonces, como veíamos, este tema del tema de las catástrofes, el tema del clima extremo, se va dando en diferentes zonas de nuestro planeta. El tema del agua también a nivel del derretimiento de glaciares. Esta es una fotografía del Chacaltaya, ¿sí? Como saben, ya no tenemos el Chacaltaya.
pero también pasa a un nivel mucho más grande, como por ejemplo los polos, ¿no? Que se van derritiendo y esta agua tiene que ir a algún lugar, obviamente a los océanos. Y claro, en las zonas ahora sí costeras, pues se preocupa mucho para que el tema del agua salada no se entre a las ciudades, poniendo cada vez infraestructura o invirtiendo cada vez más del gasto público en que el agua del mar no se entre a estas ciudades porque el agua del mar es corrosiva. Por otro lado, tenemos un nuevo concepto en los últimos años de los refugiados o los migrantes climáticos, que más allá de toda la problemática social, de territorio, de conflictos armados, se suma el tema de los eventos climáticos y pues es otro factor para considerar. También el tema de la salud. Lo hemos visto con la última pandemia, ¿sí? Donde hemos visto lo vulnerables que somos los seres humanos, ¿sí? Pero también hay una falta de respeto, ¿no? Con el entorno, y es ahí donde empiezan a haber este tipo de infecciones o enfermedades zoonóticas, es decir, las que se transmiten de los animales a los seres humanos. Y es por esto, ¿no? Por estos incendios, por esta falta de respeto al entorno, que cada vez se dan, por ejemplo, con el mosquito, las mejores condiciones para que éste se expanda y tenga las mejores condiciones para vivir. Así que el dengue, zika, chikungunya, pues ahora ya no son solo enfermedades de zonas tropicales, ¿verdad? Hasta en La Paz se escucha de que hay dengue, ¿verdad? Y es porque se están dando las condiciones para que el mosquito viva. Y la calidad del aire también, lo que hablábamos igual hace un momento. Esto parece Cochabamba, pero no es Santiago de Chile. Pero Cochabamba está similar y muchas de nuestras ciudades tienen esta calidad del aire, ¿no? Entonces es también un tema que nos debe preocupar por el tema de los incendios, el tema de las industrias, ¿sí? Y esto también obviamente afecta al tema de la biodiversidad, donde casi el 50% de las especies estarían en peligro justamente en este ciclo. Pero acá tenemos algunas soluciones. Tenemos el Acuerdo de París, que nace el año 2015, entra en vigor el 2016, donde los 185 países miembros de las Naciones Unidas se comprometen pues a reducir las emisiones para que la temperatura del planeta no supere los 2 grados. Aquí hay algunos países, ¿sí?, que ya han presentado su planificación hasta el 2050, otros como economías emergentes hasta el 2060. También tenemos a los objetivos del desarrollo sostenible, con los objetivos del desarrollo sostenible del área planeta, las que están ligadas al tema del medio ambiente, que también pueden ser una herramienta para que podamos trabajar. Rodrigo, Entre perdón, ya esas, tenemos el tiempo. está Perdón bien, que ya te me voy a corte, las ¿sí? conclusiones. Gracias. Entonces tenemos que ver toda esta parte y apoyar justamente a estas acciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ¿sí?, que están trabajando. Y acá vamos a hacer hincapié en esta parte, ¿no? La encíclica Laudato Si, con sus 7 objetivos, que el Papa Francisco nos da como propuestas, cada uno con sus acciones, y es ahí donde entra este proyecto de América Latina Sostenible. Ante toda esta preocupación, se está trabajando en 17 países de nuestra América Latina y el Caribe, con educadores, con estudiantes, ¿sí?, trabajando documentos, trabajando propuestas e iniciativas desde los jóvenes, justamente para ser esos actores de cambio a nivel personal, pero también colectivo. Entonces tenemos que juntar todas esas voces, acciones, votos, decisiones del día a día, justamente por esto, porque no tenemos más que esto. Así que con eso voy a terminar. Muchísimas gracias. Disculpen por si me he extendido en el tiempo, pero esa sería la presentación. Muy bien. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer, ¿no?, a los hermanos salesianos por haber organizado un congreso de educación tan importante en nuestro país. Y también felicitar a cada uno de ustedes que está presente, porque eso da muestra de que realmente es importante profundizar en la educación. Ahora bien, ¿cuál es el tema que voy a conversar, a dialogar con ustedes? La pregunta que me ha tocado es ¿cómo educar en Bolivia a los jóvenes en la era digital? Y tengo 7 minutos.
primero hay que reflexionar el qué y el por qué, ¿no? Entonces me llevó a discernir y decir, bueno, esto será una aproximación a la cuestión de fondo, de cómo educar en Bolivia a los jóvenes. Bien. Al momento de organizar la presentación, me puse a pensar en dos ideas fuerza, ¿no? La primera, tomar conciencia de que la era de la digitalización está produciendo hoy un gran impacto en los procesos de transformación del espacio público de la sociedad a nivel global. Es decir, la era de la digitalización no es una invención, es una realidad. Y para ello vamos a hacer un pequeño experimento. ¿Sí? Quiero que por favor levante la mano aquella persona que no tenga un celular. O que no tenga un celular. Sí, que nunca tuvo y que no tiene. A ver. Ya, a ver, vean por favor, miren, dense la vuelta. ¿No? Vale decir, ojo, ¿no? Que esta primera idea, ¿no? Esta primera idea nos lleva a tomar conciencia de que nos guste o no, estemos de acuerdo o no, vivimos ya en una sociedad digitalizada. ¿Qué significa esto? Significa, como ustedes ven en la imagen, ¿no es cierto?, que a través de esos celulares, ¿no?, de esos iPhones, computadores, tablets, ¿no?, a través de ese medio nos informamos, nos comunicamos e incluso muchos de nuestros niños juegan. Nosotros realizamos compras y muchos de nosotros en las noches hasta nos distraemos o en las madrugadas, dependiendo, ¿no? Y también a través de ellas participamos. Es decir, realmente, ¿no?, las redes sociales están reconfigurando nuestra forma de estar en este mundo. ¿Sí? Ahora bien, yo me dedico a la investigación. O sea, yo trabajo en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Católica y las grandes preguntas que hoy en día se hacen los científicos es no solamente qué hacen los jóvenes con las redes sociales, sino también a la inversa, ¿qué hacen las redes sociales con los jóvenes? De hecho, después de la pandemia, ¿no es cierto?, todos hemos tomado conciencia, todos hemos tenido que conectarnos con el mundo, ¿vale? Es decir, recuerden ustedes que la educación la hemos tenido que llevar a través de las redes. Efectivamente, a diferencia de los países del primer mundo, países como Bolivia, ha mostrado tener grandes distancias, lo que se conoce como grandes asimetrías, ¿no?, en el acceso a la tecnología, en el uso de la tecnología. Recuerden ustedes cuando tenían que dar clases vía virtual. A todos hemos pasado como una especie de crisis existencial, ¿no? ¿Cómo tengo que hacer, no? O sea, ¿no?, si voy a usar YouTube, ¿no?, ¿cómo me voy a comunicar con los estudiantes a través de WhatsApp, ¿no? ¿Cómo voy a usar el Moodle, ¿no? Entonces, es decir, todo lo que esto nos ha convocado a nosotros como profesores, ¿no?, nos ha costado. Y está demostrado, por lo menos en el caso boliviano, según el último estudio en el que estuvimos con Néstor, ¿no?, en la presentación El Estado de la Educación en Bolivia, hecha justamente por Konrad Adenauer, ¿no? En ese libro ya se expresa, ¿no?, en el capítulo de
¿no? Las redes, que el 95% de los profesores tienen un computador y el 100% de los profesores tiene acceso a un celular. Es decir, a pesar de tener esa asimetría, nosotros hoy hemos comprobado que tenemos el celular, nos comunicamos a través de ello. Y los estudiantes, 8 de 10, se informan a través de las redes. En consecuencia, hay el dibujito, ¿no? A través de un clic, ¿no? Miren ustedes, podemos entrar, ¿no?, al Facebook, al YouTube, ¿no es cierto?, etcétera. Esto nos mueve. ¿Por qué? Porque a través de ese clic empezamos a entrar a un mundo cada vez más inmediato, a un mundo cada vez más automático e incluso a una información globalizada y diversa. ¿Sí o no? A través del celular uno aprieta un clic, ¿no es cierto?, y puede enterarse de lo que está pasando en Asia, en África, en China. La exposición que nos dio nuestro colega hace un momento, que a través de, ¿no es cierto?, en este caso, la red, a través de Zoom, nos ha mostrado lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Bien, por lo tanto, podríamos decir que efectivamente sí, ¿no? Por una parte, las redes tienen aspectos positivos, pero por otro lado también tienen aspectos negativos. Entre los aspectos negativos tenemos la información falsa, ¿no?, el ciberbullying, el discurso del odio, el adoctrinamiento, la ciberdelincuencia. Vale decir, en palabras sencillas, nuestros jóvenes están siendo bombardeados por una diversidad de información que ellos no pueden procesarla. Y es ahí justamente donde viene la importancia de la educación. La pregunta, ¿cuál es la tarea de la educación? Y aquí lo importante es, a diferencia de los medios de comunicación, a diferencia de los partidos políticos, es la escuela, aquella institución a la que se le ha dado la tarea, ¿no?, de lograr, ¿no es cierto?, una formación para los jóvenes, para que los jóvenes sean capaces de tener una educación humanista, integral. Y eso nos lleva entonces a repensar el concepto básico. Cuando hablamos de educación no estamos hablando de instrucción, no estamos diciéndole, a ver, enséñele cómo se usa un celular. Hablar de formación, según la educación alemana, diríamos, le llaman la palabra Bildung. Bildung quiere decir formación, formación quiere decir la capacidad de que el joven, el niño, el adolescente aprenda a ser responsable, a pensar por su propia cabeza, decía mi amigo Kant, ¿no?, a tomar decisiones, a ser solidario. Formación entonces es desarrollar las potencialidades para poder obviamente mirar el mundo, ver con sus propios ojos, ¿no?, y poder justamente tomar sus decisiones. En ese marco, por lo tanto, la formación ciudadana digital es relevante y necesaria, y que nosotros como profesores tenemos que asumirla como un desafío. ¿Y qué significa esto? Significa formación ciudadana digital, es, diríamos, promover en los estudiantes estas capacidades intelectivas, ¿no?, pero también actitudinales. ¿Para qué? Para conocer y manejar, ¿no?, de manera adecuada los medios digitales, promover las habilidades críticos reflexivas y finalmente para que pueda participar en las redes, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las 3 mínimas exigencias? La primera exigencia que nosotros como educadores tenemos que considerar es siempre colocar al estudiante en el centro. Eso significa, ¿no?, ayudarle a desarrollar estas capacidades analíticas para poder revisar, ¿no es cierto?, cotejar esa información que busca justamente, a veces tendenciosa, ¿no?, a generar procesos de adoctrinación o manipulación. Pero eso supone una segunda exigencia. ¿Cómo lo hacemos? Siendo que reconocemos que nosotros no somos de la era digital, nosotros somos todavía de la era del papel. Por lo tanto, necesitamos plataformas digitales en el cual podamos trabajar, diríamos,
colaborativamente con nuestros pares, pero también, y aquí viene algo interesante, con las universidades, con centros de investigación, con institutos, que ayuden justamente no solamente a desarrollar la dimensión técnica, sino también creativa, de cómo podemos llegar hacia los estudiantes para justamente desarrollar esas habilidades analíticas. La tercera exigencia es utilizar materiales de aprendizaje adecuados. ¿Y cómo hacer esto? Si voy a agarrar educación, no en sentido de instrucción, sino en términos de formación profunda, como educador sabemos que nuestra primera tarea es que nuestra educación en el proceso de aprendizaje tiene que ser movida por preguntas problematizadoras. ¿Cómo problematizo? ¿Cómo motivo al estudiante? Y para ello yo puedo usar los TikTok, los memes, los cómics, pero como elemento motivacional. En un segundo momento viene ya la recolección de la información, es decir, que el estudiante sea capaz de explicitar cuáles son los temas, los conceptos, ayudar a trabajar, digamos, lo que serían los materiales, los textos a través de los medios digitales. Lo importante es ayudar a nuestros jóvenes a que sean capaces de analizar los problemas que están de fondo. A ver, a través de casos, controversias, conflictos, puedan a través de películas, ¿no?, ayudarlos a dilucidar, por ejemplo, los famosos discursos de odio que estamos viviendo ahora. Yo trabajo en un centro de investigación y mis investigadores han hecho estudios hermosos que nos pueden demostrar a través de las redes cómo se maneja de manera tendenciosa el discurso del odio, deliberado, intencional. Finalmente, ¿cómo ayudamos a utilizar las redes no como fines, sino como medios para el proceso de aprendizaje, donde los muchachos puedan también articular, elaborar esquemas? ¿Para qué? Para que puedan participar con sentido. Eso significa ayudarlos a que puedan argumentar lo que están viendo. Las redes nos ayudan a eso, pero no es suficiente. Educar en una formación ciudadana también significa trabajar en lazos de colaboración. No solamente es intelecto, no solamente razón, sino también sentido de solidaridad y colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Agradecemos al doctor Ramiro Lobatón y en este momento vamos a invitar al licenciado Carlos Huerta para que él también nos haga su presentación. Muy bien, buenas noches a todos. Me alegra que tanto Ramiro como Rodrigo ya hayan hablado algunos temas, así me alivian una o dos diapositivas para no tener que explicarlas, ¿ya? Cuando yo estaba preparando esta pequeña exposición, dije, desde la postura de un educador, podría hablar de ABC, pero después me saltaba el ser padre de familia, porque yo tengo 2 hijos, y dije, bueno, como padre de familia, y después me saltaba el ser docente, después me saltó el ser estudiante. Así que aquí va a haber de todo un poco en esta presentación sobre los nuevos paradigmas que se le pueden presentar a la educación salesiana, ¿ya? No creo que sean nuevos paradigmas, porque nosotros tenemos el carisma salesiano, que es nuestro paradigma con el cual nosotros vemos la realidad. Pero sí, quizás, a pesar de que vemos la realidad con estos ojos salesianos, están apareciendo, y ya lo han mencionado ellos, algunos fenómenos en este campo lateral de nuestra visión, ¿no? Y que en algún momento va a hacer que, con nuestra forma de ver salesiana, tengamos que enfocarlos. Entonces me voy a referir un poquito a esos cambios en el ámbito educativo. El primero es el de la colaboración. O sea, en el ámbito educativo hay muchas experiencias que están indicando que los aprendizajes que se basan en proyectos
son los que mejores resultados están produciendo. ¿Por qué? Porque sobre todo están logrando lo que es el sueño de todo pedagogo, unir la realidad con lo educativo. Ese vínculo entre realidad y educación, que Rodrigo mencionaba, que Ramiro también, tiene que darse porque si no la educación queda aislada y hace que nuestros educandos estén en un mundo inconexo con su diario vivir. Entonces, este aprendizaje basado en proyectos permitiría ese vínculo y además, sobre todo, el desarrollo de habilidades de comunicación, de resolución de problemas, habilidades que cada día nos estamos dando cuenta que como sociedad las necesitamos. No somos capaces de resolver problemas en conjunto, de ponernos de acuerdo, de ceder mutuamente. Entonces, esto tenemos que aprenderlo en algún momento, ¿no? Además de que ustedes saben que quien participa haciendo aprende mucho más, ¿no? Entonces, este trabajo en equipo desarrollaría habilidades sociales. Muy bien, vamos adelante. Bueno, la tecnología educativa, el doctor Ramiro la ha presentado, y yo solamente resalto una idea de él. No debemos caer en el error de pensar que los jóvenes, por haber nacido en un mundo tecnológico, ya lo saben usar. Es como pensar que nosotros que nacimos en la época del microondas, todos sabemos usar microondas. Falso. No lo sabemos usar. Y a veces el uso que hacen los chicos, los estudiantes, los jóvenes, los hijos, es solo de redes sociales. No saben más. Educativamente quizás es muy difícil que hayan desarrollado habilidades, ¿no? Entonces, esta presencia de la tecnología tiene que ser algo que vamos a tener que tomarlo muy en cuenta porque a la larga va a cambiar los roles de los formadores y formadores en general. Ya porque la tecnología va a permitir un aprendizaje personalizado. Yo puedo utilizar la inteligencia artificial para ir a mi ritmo, ir gradualmente, muy rápido tal vez, la fuente de información va a ser medios tecnológicos. Entonces va a pedir que nosotros educadores adoptemos nuevos roles sociales o que más bien maximicemos algunos roles salesianos que ya tenemos. ¿Ya? Entonces, esa educación personalizada se va a dar gracias a la tecnología. Y nosotros tenemos que saber que el acceso a información ya no va a ser nuestro trabajo. Nuestro trabajo va a ser acercar al joven a la realidad. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez es más urgente una educación experiencial. Necesitamos experimentar. Los jóvenes necesitan saber y darle sentido a su aprendizaje. Hay un meme que dice que otro día más sin usar el máximo común divisor. Y es verdad. Flor, cloro, bromo, yodo, oxígeno, -1 + 1 + 3 + 5 + 7. Con todo cariño a mi profesor, pero no lo uso. No pude usarlo. No me dieron esa conexión. Y creo que ese aprendizaje experiencial tiene que ser una de nuestras metas y quizás una forma de enseñar. Educación después globalizada, que nosotros no debemos dejar de lado. Gracias a la tecnología, Rodrigo se pudo conectar. Gracias a la tecnología pueden haber las experiencias como las clases espejo que se escuchan en las universidades. Un docente de Chile puede hablar a mis estudiantes pueden hacer un trabajo en conjunto con alguien de México y se hace. No es algo extraordinario, no requiere insumos exorbitantes y es de mutuo conocimiento. Entonces, este contacto con otras culturas, con otras realidades debe darse, lo que implica que nosotros trabajemos en redes. Ya es tiempo de que en la educación dejemos de ser unidades solo y empecemos a formar redes, vínculos, no solamente con otros colegios o con otras instituciones, sino con otros países, ¿no? Bueno, de esto de la globalización ya Rodrigo habló mucho más. Otra idea fuerte que se va a presentar en el ámbito educativo y que ya se necesita es el desarrollo y el énfasis que hagamos en las habilidades socioemocionales, ¿no? ¿Por qué? Porque
la apropiación de solamente el contenido, como decía hace un momento, va a quedar relegada a otros aspectos. Tecnología. Y eso creo que va a ser, aquí me voy a detener un poquito más, yo creo que va a ser un punto muy fuerte para el ámbito salesiano, porque nosotros tenemos la gran oportunidad de tener a nuestros formadores en cualquier nivel por más tiempo. Los tenemos. Los colegios tienen 4 horas, los oratorios los tienen casi lo mismo, ¿no? En sus grupos. Y esos momentos van a dejar de ser momentos de compartir información y van a convertirse en momentos de desarrollo de habilidades sociales. Nosotros los salesianos vamos a tener que pensar que el patio deja de ser un espacio donde ellos se van a desahogar y a descansar de las clases y que vuelven a las aulas a aprender, porque los patios van a tener que formar parte de nuestros proyectos. Nosotros tenemos que saber qué queremos que pase en los patios y, de acuerdo a eso, saber cómo vamos a actuar en los patios. Porque ustedes saben que los recreos, los momentos libres, son los más apropiados para que los jóvenes, sobre todo los adolescentes, formen vínculos sociales reales. Y donde ellos, como nos recordaban esta mañana, puedan ver a referentes. Nuestra juventud necesita referentes, no gente que esté viendo que no se peleen. Necesitamos, los jóvenes, necesitan referentes. Aunque digan que no quieren, los quieren y los necesitan. Y eso creo que es un gran desafío nuestro. El ir repensando estos momentos y cómo vamos a educar en el desarrollo de habilidades sociales. Debemos saber cómo el patio va a ser el espacio privilegiado para educar, mucho más que las aulas. Cuando nos leían la carta de Roma esta tarde, don Bosco recordaba que los veía en el patio sentados, extrañaba la alegría del patio. Don Bosco no hablaba de las aulas. Curiosamente, no habla de las aulas. No digo que no hagan falta las aulas. Lo que estoy diciendo es que va a ser un nuevo desafío para nosotros repensar esto. Bueno, me detuve mucho, creo. Bueno, la evaluación formativa es otro gran desafío que se nos va a presentar porque va a implica que nuestro sentido educativo a cualquier nivel pase a desarrollar lo que ahora se llaman competencias. En el ámbito de la catequesis deben desarrollarse competencias, deben desarrollarse habilidades, no solamente el contenido, que hace falta. En el ámbito de los grupos de cooperadores, de ADMAS, deben formar competencias, es decir, capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos, valores, para poder resolver situaciones reales. La gente necesita aprender a resolver una realidad. Que si mis amigos me dicen, tú te callas y no dices nada, yo debo saber cómo reaccionar frente a esa situación. Y nadie me lo ha enseñado. Y yo me voy a callar. Porque no sé cómo, no me están enseñando. Y esto no solamente con nuestros estudiantes, los padres de familia tampoco sabemos cómo reaccionar, no es que sepamos cómo hacerlo, y no nos enseñan. Entonces creo que también ese va a ser un gran desafío para nosotros, en el sentido de que apuntemos la educación a la formación de competencias y por lo tanto la forma de evaluar nuestra va a cambiar. Dime cómo evalúas y te voy a decir cómo enseñas. Así de claro, ¿ya? Y lo último, creo que sí, ya. Bueno, aquí ya Rodrigo sí habló mucho, ¿no? Hay que prepararlos para el futuro. Lo que nos decían esta mañana es que no sabemos a ciencia cierta a qué futuro les va a tocar a ellos. No sabemos, hablábamos hoy día, de qué profesiones van a desaparecer. Seguramente van a desaparecer muchas de las que ahora conocemos. Por lo tanto, quizás nuestro prepararles al futuro es ayudarles a ser personas que sepan tomar decisiones, que tengan valores profundos, sobre todo, reitero, en la etapa de colegio, en la etapa de adolescencia, porque ahí son muy frágiles y cada decepción que tienen es como quitar una capa a una cebolla. Y si le quitan demasiadas capas,
es muy vulnerable a cualquier hecho que le pueda pasar. Creo que esto es importante, que nosotros vayamos tomando conciencia. ¿Qué es educar para el futuro? No es darle conocimiento, es ayudarles a valorarse como personas, a formarse como seres humanos, como buenos ciudadanos y honestos cristianos y buenos ciudadanos. Perdón. Ahora sí, ya, 7 minutos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Iba a decir, y termino con esto, y lo termino. Bien, muchas gracias a Carlos. Ahora damos la bienvenida a Néstor, que también va a compartir con nosotros una presentación. Muy bien, buenas noches. Yo me quedo aquí por los cables, estoy atado a los cables. Bueno, como ven aquí en este mapita, estas dos primeras cositas son comentarios. Y los otros 3 son tres cuestiones que quisiera desarrollar. Entonces, el primero es este. Esta mañana justamente hemos hablado de Christus Vivit. Comienza así, dice, vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, que Cristo, que Jesús nos acompañe en esta conferencia y que realmente todo lo que toque en estos momentos se haga joven y se haga nuevo. Bien, entonces la pregunta que me ha tocado es, escuchen la pregunta. La proyección de la educación salesiana hoy. Parece contradictorio, ¿no? La proyección hoy. Bueno, me ha hecho recuerdo a esta frase, un presente de 100 años de Juan Pablo Lederach. Juan Pablo Lederach es un conflictólogo que ha intervenido en distintos grandes conflictos entre países, y él dice, para entender el conflicto no es suficiente entender el contexto en el que se encuentra el conflicto en este momento, sino que hay que mirar 50 años atrás y hay que mirar 50 años adelante. Por tanto, lo que tenemos que vivir es un presente de 100 años. Eso me hace pensar que lo que quiero para el futuro lo tengo que hacer ahora, hoy. Por tanto, lo que queremos para el futuro de la educación salesiana lo tenemos que comenzar a construir ya no más, hoy, los 50 años del futuro. Bien, ahora, ¿cómo comenzar a vivir estos 50 años del futuro? Me parece que es importante que tengamos claridad acerca de qué queremos aportar, no solamente en el ámbito de educación, sino en todos los ámbitos de la vida social, qué queremos aportar a este país. Porque las fuerzas se dispersan si no tenemos un horizonte claro. Entonces, esto es muy importante. Comencemos a vivir los 50 años de aquí que nos esperan, sabiendo a dónde queremos llegar. Bien, ahora sí entro en el tema, voy a hablar de la educación escolar muy rápidamente, de la educación superior en la que ahora estoy trabajando, me voy a detener mucho más, y luego haré algunas miradas generales. En educación escolar quisiera contarles, quisiera que escuchen esta historia, que es una analogía. Imaginemos que hay un delivery que llega a un edificio porque tiene que entregar un sobre. Entonces llega el motociclista del delivery con su casco, entra al edificio, se saca el casco, lo deja en un casillero y pasa a dejar el sobre. Bien, ahora imaginemos un niño con su papá que llega a la escuela, entra a la escuela, se saca el cerebro en el casillero, lo deja y recién pasa. Pasa en nuestras escuelas. En el sentido de que muchas veces pensamos que los niños no tienen cerebro, que no son capaces de pensar. Primero. Y segundo, en el sentido en que nosotros no sabemos cómo funciona el cerebro y cómo funcionan los procesos de aprendizaje
verdaderos, científicamente comprobados. Por tanto, un horizonte, una proyección de la educación, no solamente en el ámbito escolar, también en la educación superior, es el retorno del cerebro. Tenemos que pensar en todos estos procesos neuro que son muy importantes. Otro aspecto es la formación en lectoescritura, pensamiento lógico-matemático y ciencias, que ya, bueno, es un discurso de siempre. Sabemos que estamos mal, pero no sabemos exactamente en qué y por qué estamos mal. Entonces, Escuelas Populares Don Bosco hace evaluaciones cada 2 o cada 3 años. Hay que seguir haciéndolas, hay que dar un paso más, hay que socializar con la sociedad entera, hay que también comenzar a hacer estas evaluaciones con estándares internacionales y comenzar a compararnos con otros, porque tenemos que empujar a este país de alguna manera en esos ámbitos. Es importante también hacer énfasis en los idiomas. De hecho, tengo aquí una frase de Don Bosco que decía: no descuidar el estudio de las lenguas. Toda lengua aprendida hace caer una barrera entre nosotros y millones de nuestros hermanos de otras naciones. No solamente porque hace caer esas barreras que nos permiten comunicarnos con nuestros hermanos, sino también porque nos permiten aprender de nuestros hermanos y de toda la ciencia que está en el mundo. Y finalmente, otro horizonte es la educación inclusiva. Tenemos que pensar que las escuelas salesianas de aquí a 50 años tienen que ser inclusivas, ¿no? Es decir, no solamente arquitectónicamente, sino pedagógicamente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Hay experiencias, conozco experiencias de EPDB que son riquísimas. La experiencia de la Casa de los Niños que está aquí en Cochabamba, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esto, pensar que el día de mañana todas las personas con o sin discapacidad, varones y mujeres, indígenas, no indígenas, todos tienen que tener cabida en nuestras escuelas. Bien, entonces, esto sobre educación escolar que me parece que ya lo sabíamos, pero que era importante recordarlo. Sobre educación superior, creo que aquí podemos aportar un poquito más. Bien, lo primero es que la Universidad Salesiana se tiene que reconocer a sí misma como una universidad católica. Doctor Ramiro, tal vez más católica que la Cato. Bueno, ¿y qué es la Universidad Católica? Es la iglesia que piensa. La Universidad Católica es la iglesia que piensa. ¿Y qué piensa la iglesia? La iglesia piensa a partir del Evangelio. Y a partir del Evangelio, lo que la iglesia busca es la defensa de la dignidad de la persona humana. Y por tanto, denuncia todo aquello que va en contra de los derechos humanos, todo aquello que es injusticia y violencia, y anuncia esperanza. Eso tiene que ser la Universidad Católica, una iglesia que piensa. Para que sea eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos un modelo flexible en la gestión, es decir, que nuestra universidad sea capaz de responder oportunamente, prontamente, de manera inteligente y con fuerza a los problemas y a las oportunidades que se le presentan. Ya no esta estructura, como decía esta mañana el padre Playá, de pirámide, sino la estructura del círculo. Y esta flexibilidad también tiene que ser en el currículum. No podemos seguir con currículos rígidos. Nuestros currículos tienen que adaptarse cada vez más al mundo cambiante del conocimiento y de la ciencia y al mundo cambiante del conocimiento de cómo se enseña y de cómo se aprende. Por lo cual tenemos que repensar también nuestros currículos flexiblemente. Para esto, ¿qué necesitamos? Y los salesianos lo tenemos que comenzar a pensar: gestores, que pueden ser salesianos o no salesianos. ¿Y quiénes son estos gestores? Gente que piensa,
que no está ahogada en los miles de trámites que hay que realizar en la burocracia. No, gente que tiene tiempo para pensar, para mirar el mundo, para leerlo. Gente que cuida a las personas, gente que cuida la planificación. Estos son los gestores. Bien, vamos un paso más. La Universidad Salesiana tiene que ser una universidad especialista en juventud. ¿Qué quiere decir esto? Que la universidad tiene que ser el lugar de los sueños de los jóvenes. Para ser el lugar de los sueños de los jóvenes, ¿qué estoy queriendo decir? 3 cosas. Primero, los jóvenes que llegan a nuestras universidades son todavía chicos que no saben qué quieren hacer de su vida, pero que habiendo pasado la escuela, que era una etapa obligatoria, ahora en la universidad se ponen a pensar qué quiero ser en un futuro. Por tanto, la universidad tiene que ser un espacio de crecimiento y de identitario, vocacional de nuestros jóvenes. En segundo lugar, tiene que ser un espacio de encuentro con la realidad a través de las investigaciones. Nuestros chicos y nuestras chicas no viven en Barbiland, viven en nuestros barrios, ¿no? En la Villa Primero de Mayo, en La Cuchilla, ¿no? En estos barrios viven nuestros jóvenes y se tienen que encontrar con la realidad en la que viven a través de la investigación. La universidad les tiene que enseñar a encontrar esta realidad, a identificar los problemas, las necesidades de su contexto, a saber que ellos son parte de la realidad y de estos problemas, pero al mismo tiempo tiene que ser el lugar de la esperanza, es decir, el lugar de la visualización del futuro, de las respuestas a partir del conocimiento, de la ciencia y de la cultura. Por eso la universidad tiene que ser el lugar de los sueños. Bien. Ahora, si quisiéramos ser especialistas de juventud, en juventud, nos preguntaremos qué visión tienen los jóvenes de la educación superior en 2050. Es un estudio que ha hecho la UNESCO. Entonces, les presento solamente algunas cositas que han respondido los jóvenes de todo el mundo. Es un estudio de la UNESCO que ha sido publicado el año pasado. La universidad tiene que ser accesible y asequible. O sea, que todos puedan entrar a la universidad y que sea asequible, que se pueda pagar, que sea innovadora, que gracias a esa innovación pueda responder a los distintos problemas que se van presentando en el mundo, que sea de alta calidad, no universidades truchas, que sea sostenible. Sostenible quiere decir que esté relacionada con la realidad, lo que hemos dicho, con los problemas de la realidad, que les ayude a entender en qué mundo están viviendo para que ellos puedan construir un mundo mejor y además con perspectiva medioambiental. Esto es lo que dicen los jóvenes, que sea promotora de desarrollo. Y aquí me salgo de lo que dicen los jóvenes y recuerdo lo que esta mañana decía el cardenal y hace rato también decía el padre Pascual Chávez, promotora de desarrollo. Si el desarrollo no es de todos los hombres, de todos los pueblos, y si el desarrollo no abarca a todo el hombre, a todas las dimensiones del ser humano, no es un verdadero desarrollo. Por tanto, todos estamos desafiados a construir este desarrollo a partir de la universidad, que sea equitativa, inclusiva y justa. Y bueno, es eso lo que dicen los jóvenes. Ahora bien, la Universidad Salesiana de Bolivia, ¿cómo se debería proyectar de aquí a un futuro? Debería ser un referente en juventud. Que en Cochabamba, de aquí a 10, 20 años, cuando se diga jóvenes, Universidad Salesiana. Eso tiene que ser. Ese es el futuro, ¿no?, de nuestra universidad. Por tanto, tenemos que investigar, saber, dominar
cuáles son los sueños y las preocupaciones de los jóvenes, cuáles son sus actividades lúdicas, dónde realizan y qué actividades artísticas realizan, qué movimientos culturales, académicos, deportivos, etcétera, son protagonizados por los jóvenes. Todo eso tiene que pasar por nuestras casas superiores de estudio salesianas. Finalmente, la universidad, por la investigación, debe tener un impacto social. La universidad es parte de la realidad en la que se encuentra, es un actor más, pero es un actor importante porque permite a los municipios, a los contextos en donde se encuentra, le permite identificar cuáles son sus problemas, sus verdaderos problemas y cómo estos problemas se pueden solucionar. Y esto lo podemos hacer por medio de una metodología que se llama aprendizaje-servicio, que es parte del aprendizaje por proyectos del que hablaba hace rato Carlos, que además es capaz de integrar investigación, interacción social y formación. No voy a entrar en mayores detalles sobre esto. Es también muy importante que la universidad hoy en día haga alianzas con empresas e industrias, lo que se llama el modelo dual. Las universidades hacen pasantías, ¿no? Todos sabemos, los chicos hacen pasantías, generalmente en instituciones públicas. Está bien, tienen que hacerlas también en empresas y en industrias. Y además las empresas y las industrias nos tienen que dar la pauta de hacia dónde se está llevando adelante el desarrollo, ¿no? El desarrollo económico, el desarrollo productivo. Les doy un ejemplo. Hay no sé cómo llamar, un instituto, una empresa, no sé cómo llamar, en Argentina, que se llama Digital House. Digital House ofrece cursos formativos, por decir, en Python. Carísimos. Entonces, los ofrece a toda Latinoamérica. ¿Eso qué significa? Que ya termine. Ya, no era para mí, perdón. Entonces, volvemos a Digital House. Ofrece cursos, pero los ofrece porque ha hecho alianzas con empresas. Empresas que desarrollan software, le han dicho, necesito programadores en Python. Listo, ¿cuántos necesitas? 30, perfecto. Te los formo y te los entrego. Entonces, forma a estos chicos con beca y les dice, bueno, les doy la beca, pero ustedes me van a pagar porque les voy a conseguir trabajo. Entonces, este tipo de instituciones están dando de baja a las universidades, porque no son universidades y sin embargo están formando mano de obra, profesionales, ¿no? Por esto es muy importante que las universidades tengan esta conexión directa con empresas, con industrias, con instituciones, porque nos van a dar la pauta de hacia dónde podemos ir sin dejar de lado, lógicamente, nuestra identidad. Finalmente, acerca de la tecnología, ya se ha hablado, pero quería decir, en los años 1970, el futuro era la imprenta, la electricidad, la mecánica, y los salesianos pues hicieron escuelas profesionales en imprenta, electricidad, mecánica, etc. En el año 2023, ¿cuál es el futuro? Ya no es la imprenta, ¿no? Ya no son estas. O sea, los salesianos hace 50 años han vislumbrado el futuro y ahora, pues ahora hay que ver cuál será el futuro, ¿no? El futuro va a depender de también hacia dónde nos dirigimos, qué proyecto de país nosotros tenemos. En 1975 comenzó lo que se llama el denominado desarrollo científico chino, porque los chinos decidieron que no querían depender tecnológicamente de nadie. Ahora están en el 4º lugar de producción científica, tecnológica. Bueno, después de 40 años.
Entonces nosotros también deberíamos vislumbrar nuestro futuro y según eso podríamos decidir cuál es ese futuro, cuáles son esas profesiones. Bueno, yo pongo aquí lenguajes de programación, puede ser inteligencia artificial, ciberseguridad, biotecnología, no lo sé dónde estará el verdadero futuro y hacia dónde apuntaremos, eso lo tenemos que decidir. Ahora, esto sí, lo que está ahora en la diapositiva no nos podemos saltar. La formación online es imprescindible. Los cursos virtuales, los MOOC que se llaman, que son estos cursos virtuales abiertos que cualquiera los puede hacer en cualquier momento y que después pide certificado a la universidad, ¿no? Pues tenemos que incursionar en este mundo de formación virtual. Y finalmente tenemos que generar una cultura digital que tiene que ver con lo que ha dicho el doctor Ramiro, de cómo nos relacionamos con el mundo digital, con el mundo tecnológico y cómo este relacionamiento nos puede permitir relacionarnos mejor entre nosotros. Es toda una cultura. Bien, y bueno, la formación técnica la salto, será en otro momento. Voy a terminar diciendo esto, que ahora en toda actividad educativa, sea en educación superior, sea en educación escolar, hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos que creo que son verdaderos horizontes. La educación para la paz. Este creo que es un verdadero horizonte, gran horizonte. ¿Por qué? Porque la violencia es omnipresente. Y lo vemos cada vez más, ¿no? Entonces, ante un mundo de violencia, me parece que es muy importante educar para la paz y en este sentido es muy importante educar para el diálogo, para que podamos entendernos entre distintas perspectivas, entre distintas culturas, etc. Segundo, la educación para el medio ambiente. Ya lo hemos visto con la presentación de Rodrigo, pues es importante y es imprescindible. A esta generación que está haciendo la escuela ahora, le toca solucionar el problema del medio ambiente que nosotros hemos ocasionado. Y si no lo hacen, parece que es irreversible. Así que tenemos que hacer énfasis en esto. Es importante en toda actividad educativa tener presente el respeto a la vida. La pandemia nos ha dado lecciones de vida. Entonces, con todo el tema del desarrollo tecnológico, tenemos que poner frenos éticos, criterios, ¿no? Capacidad de pensar, de razonar acerca de hacia dónde se dirige la tecnología. Y por eso la formación ética, la formación bioética y la importancia de la alteridad por el respeto a la vida, ¿no? Porque sabemos que los seres humanos por naturaleza, cuando encontramos a un otro distinto de nosotros, lo concebimos como una amenaza. Pues no, el otro es simplemente distinto y nos puede aportar y podemos aprender del otro. Entonces, la formación en la alteridad es muy importante como respeto a la vida. Los salesianos no nos tenemos que olvidar de la formación artística y deportiva. Aquí, en esta casa, donde también yo me he formado, había espacio para todos y para todo. Había espacio para el arte, por ejemplo, el teatro, que lo hemos desarrollado con Carlos Huerta por años, con Carlos Brañez, que también está aquí, la música, el deporte, era realmente un lugar de crecimiento impresionante. Pues no tenemos que olvidarnos esto, tenemos que seguir aportando a la formación artística y deportiva. Y finalmente, enseñar a nuestros estudiantes que lo que uno sabe, lo que uno aprende, no es simplemente una mercancía por la cual uno va a ganar dinero, sino que lo que uno sabe lo tiene que poner al servicio de los demás. De hecho, uno aprende más fácil, más rápido y mejor cuando sabe que aquello que está aprendiendo a hacer
le va a poder ayudar a su amigo, a su mamá, a su papá, a su entorno. Entonces, aprender para servir también tiene que ser un horizonte de la educación salesiana para los siguientes 50 años. Nada más. Gracias. Extensión de los nuevos contenidos curriculares que, como sabemos, el Ministerio de Educación ha ido ya sacado, ¿verdad? Y va a seguir insistiendo porque, como saben, no va a dar vuelta atrás, ¿ya? Entonces, solamente voy a compartirles unas cuantas ideas que creo que pueden ser útiles en la labor que hacemos como educadores, ¿ya? Primero, somos todos el resultado de un contexto mundial, global. En el mundo están sucediendo muchas cosas de manera simultánea, ¿verdad? Pero yo he escogido unas cuantas que repito, ojalá que ayuden, ¿ya? A nadie se le escapa que estamos en un contexto de posmodernidad, ¿no? Y eso significa muchas cosas, pero tal vez dentro de las más fuertes significa que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes actualmente viven en un contexto de relativismo, ¿ya? Y cuando decimos relativismo, decimos que no tienen absolutos, no tienen una visión trascendental de la vida. Quienes tenemos más años recordaremos esas épocas en las que la juventud era capaz de dar la vida por un ideal, ¿se acuerdan? El posmodernismo en general ha barrido con eso y los jóvenes, las jóvenes ya no tienen una mirada trascendente, tienen una mirada relativista, intrascendente y una mirada pues bastante desesperanzada de la existencia. Estoy generalizando, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que como vamos a morir, así como dice la carta a los romanos, ¿no ven? Como vamos a morir, pues entre que morimos, pues vamos a aprovechar y pasarla lo mejor posible. Es una juventud hedónica, del placer, autorreferencial. Y por eso mismo es una juventud que tiene una crisis identitaria, que no le encuentra el sentido a la vida y que obviamente si ven las redes sociales, pues la pregunta es ¿y a dónde voy a viajar hoy día? ¿No? Una vida de consumo y de aprovechar todo porque me voy a morir. Ese es un primer elemento que está muy fuerte en el contexto global y nuestros jóvenes en Bolivia no escapan a eso. Otro contexto, otro dato del contexto mundial es que el mundo se está pintando de rojo, a nadie tampoco se le escapa ese dato. Ahí tienen un pequeño mapita y donde vean color rojo es que o el país tiene un gobierno y tendencia socialista o está altamente influenciado por ideas socialistas, ¿ya? ¿Qué significa eso en la práctica? Que el socialismo, súper simplificando, rompe un modelo de sociedad judeo-cristiana. Estamos viviendo una época de descristianización también desde el sector político, ¿verdad? Se está eliminando todo aquello que suena a cristianismo y todo aquello que suena a libertades individuales, capitalismo. Y nuestra constitución política del Estado no es la excepción, ¿verdad? Y un tercer tema que está muy fuerte en el contexto global es lo que en los últimos años se ha llamado ideología de género, que al final del día es una nueva antropología sexual. O sea, a nuestros jóvenes se les plantea un nuevo modelo de antropología sexual, donde el cuerpo y la naturaleza no es un dato importante y lo único relevante es la autopercepción que tenga la persona de su propia sexualidad. Si han ido a ver la película Barbie y si escuchan a sus hijos, hijas y demás, la gran frase es: tú puedes ser lo que quieras ser, ¿verdad? Y eso es parte de esta nueva antropología. Yo prescindo de la naturaleza y yo soy lo que me autodefino o lo que me autopercibo, especialmente desde mi afectividad. Es un rechazo también a la racionalidad. De los muchos temas que suceden a nivel mundial, estos tres son bastante fuertes y están reconfigurando toda la estructura educativa, no solo en Bolivia, sino en todo lo que es la Europa clásica y América. ¿Qué pasa en Bolivia?
igual unas cuantas ideas que nos pueden servir. Primero, que tenemos un modelo educativo, sociocomunitario, productivo. ¿Qué significa eso? Ustedes saben mejor que yo que significa muchas cosas y nada al mismo tiempo. Ahí tenemos unos debates de nunca terminar. Por lo menos diremos que es un modelo ecléctico, que agarra de todo un poco, mezcla varias cosas. Quienes tenemos tradición pedagógica nos sentimos medio confundidos porque no sabemos qué escuela pedagógica, didáctica predomina. Hasta el día de hoy el tema de evaluar sigue siendo un misterio, ¿verdad? No resuelto, ¿sí? Y hay una mezcla de la ciencia moderna con los saberes ancestrales que tampoco está resuelto, ¿sí? Ahí hay una especie de problemas, ¿no? Es un modelo curricular que nos presenta una mirada, yo le llamo de socialismo populista, ¿verdad? Hay mucho de anticapitalismo, hay mucho de anticristianismo. Si revisamos la malla curricular, eso es bastante evidente. Y hay un rechazo deliberado a lo que era la ciencia clásica, porque se la considera la ciencia del patriarcado, ¿no? Entonces, es una propuesta bastante ecléctica, ¿ya? Y tercero, como ya hemos visto, hay también mucho de ideología de género por estas presiones internacionales de las cuales nuestro gobierno, el Ministerio de Educación, no escapa. Entonces, a nivel mundial suceden estas cosas, en Bolivia también suceden estas cosas, ¿no? Por todo esto, el año 2015 la Iglesia Católica llevó adelante el famoso Congreso Mundial de Educación, ¿verdad? Se reunieron en Italia miles de educadores católicos y se pusieron a discutir varios temas, y entre ellos el gran tema fue el tema de la identidad de la educación católica. ¿Qué sentido tiene ser educadores católicos en este contexto mundial y cada país en su contexto particular? Y la gran conclusión, bueno, hubieron muchos debates, se hablaron de muchas cosas, pero la gran conclusión es que los centros católicos, para apreciarse de ser católicos, para apreciarse de ofrecer una educación católica, pues tienen que volver a sus fuentes, tienen que volver a su origen. ¿Qué significa eso? Que antes de ser colegios son lugares donde gente creyente, gente convertida al Señor Jesucristo, tiene una ilusión y tiene una misión y ejerce un apostolado, que en este caso es el apostolado educativo. Sé que suena obvio, sé que suena hasta medio opa, pero es como recordarle a toda la gente que trabaja en centros educativos de la Iglesia Católica que no se puede hacer educación católica sin ser católico, sin tener una conversión, una cercanía con Jesús, una experiencia personal con Jesús, y a partir de ahí ser enviado por ese Jesús a educar a la niñez y a educar a la juventud. Eso se habló en este Congreso de Educación Católica. Se habló de la patria potestad de los padres y madres. Qué importante es que los padres y madres escojan un centro católico, no porque sea garantía de formación académica, tampoco porque sea garantía de educación en valores, sino que importante es que escojan un colegio católico, un centro católico, porque es garantía de que van a conocer a Jesucristo, se les va a acompañar en su camino de conocimiento a Jesucristo y de conversión, y también se les va a dar una formación académica y en valores excelente, pero en ese orden, ¿ya? Entonces, en este congreso el gran tema que se habló fue: tenemos que recuperar la identidad, que en más o menos medida en muchos centros se había perdido, y muchos centros de educación católica se habían estado convirtiendo simplemente en centros de educación comercial, ¿no? Entonces, recuperar esa profunda identidad que parte de la conversión a Jesucristo y de sentirse llamados y en misión y en apostolado, de llevar a los estudiantes a Cristo y complementar con una formación integral, obviamente en ciencia y en valores.
Finalmente, el Congreso de Educación Católica se hizo la siguiente pregunta y termino con eso. ¿Qué hacemos en los centros? En un contexto de posmodernidad donde todo es relativo, si tú quieres drogarte es tu problema, yo si quiero no quiero, tú con lo tuyo, yo con lo mío, nadie se molesta, ¿no? Además todos vamos a morir, así que aprovechemos de pasarla bien. En un contexto donde los jóvenes, las chicas, ya no les importa si son hetero, homo, bisexuales, transgénero, porque todo da lo mismo. En un contexto donde todo da igual, ¿cómo educamos? En un contexto donde las mallas curriculares se están descientificando de forma intencional, ¿cómo educamos y qué hacemos? Y la gran respuesta del Congreso de Educación Católica del 2015 fue la obvia, ¿sí? Tenemos que volver a enseñar la verdad, la verdad. Estamos ante una juventud vacunada contra la verdad. Ustedes que trabajan en aula no me van a dejar mentir, pero se está perdiendo la autoridad. ¿Por qué se pierde la autoridad? Porque los jóvenes no quieren que nadie les diga nada, ni siquiera sus papás. Y eso es fruto del contexto posmoderno. Entonces, a esta juventud hay que irle con las verdades sobre Dios, sobre el amor y la felicidad. Y decirles, si el contexto te plantea que sexualmente serás feliz haciendo esto, esto y esto, Dios te dice esto. Y decirlo como popularmente se afirma, sin pelos en la lengua, ¿ya? La verdad sobre el ser humano, el sentido de la existencia de la sexualidad humana, la verdad sobre la naturaleza. No es lo mismo un hijo que un perro. O sea, hay que decirlo con claridad, ¿no? La verdad sobre las ideologías, socialismos, capitalismos, comunismos, ideologías de género. Hay que irles con la verdad sobre la ciencia, las leyes, derechos humanos. No pueden haber derechos humanos que vayan contra los propios humanos, y actualmente sucede, ¿ya? Y finalmente, pues tiene que haber una pedagogía en la forma de decir la verdad, y eso ustedes lo saben mejor que yo. O sea, una verdad se puede decir torpemente, una verdad se puede decir sin amor, sin misericordia, y a veces ahí pues metemos la pata, ¿no? Decir la verdad, pero con amor, con pedagogía, con misericordia, con cariño, con aceptación y con acompañamiento. El Papa Francisco ha ido denunciando todo este contexto de posmodernidad y nos invita a todos a ser valientes hasta el martirio. Esa es la frase del Papa Francisco. El Papa Juan Pablo II ya había dicho que hay que defender la verdad, aunque volvamos a ser 12. Y el Papa Benedicto nos dice, ánimo, porque si Dios ha permitido que vivamos ustedes y yo en este momento de la historia, es porque ustedes y yo estamos llamados a dar testimonio de la verdad como educadores, ¿sí? En un contexto de posmodernidad, de relativismo y, como decía el Papa Francisco, de colonizaciones ideológicas. Yo creo que a los jóvenes hay que enseñarles el currículo, no nos queda otra, pero hay que completarlo con la verdad de Jesucristo que nos hace libres, y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Escuelas populares Don Bosco, Fe y Alegría, Escuelas de Cristo, todo lo que es convenio en Bolivia está viviendo un tiempo de miedo, porque por ahí nos castigan, por ahí nos sancionan. No tengamos miedo. Dios está con nosotros y obviamente, ¿quién contra nosotros? Gracias.